Muy buenos días, saludos al profesor Antonio Hernández, mi tutor, saludo al jurado, la profesora Alice Toro y al profesor Alberto Colina. Sean bienvenidos. Les voy a estar presentando mi trabajo de grado titulado Factores cinemáticos y dinámicos en la ejecución del Yakosuki en un atleta de la selección de Karate-Do del estado Barinas. Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de magíster en Ciencias de la Actividad Física y los Deportes, mención biomecánica. Capítulo 1. El problema. El problema surge por la necesidad de realizar descripciones cuantitativas en cuanto a variables cinemáticas y dinámicas en la ejecución del Yakosuki, ya que en la realización de la búsqueda de ciertas referencias bibliográficas en cuanto a esta técnica, me encontré que la mayoría de los autores realizan análisis biomecánico haciendo descripción cualitativa, mayoritariamente solo de variables cinemáticas. Y ese va a ser uno de los aportes que va a generar esta investigación, ya que encontramos vacío en esa parte. Atendiendo al problema, Sisu en el 2008 menciona que el entendimiento y la aplicación de las leyes del movimiento en la ejecución de las diferentes destrezas deportivas permiten al entrenador realizar los ajustes necesarios para que los atletas ejecuten los movimientos que más recomiendan para la obtención de resultados superiores. Del mismo modo, Holtzman en el 2004 menciona que el Yakuzuki es una de las técnicas más potentes del Karate-Do y una de las más utilizadas por los atletas, usándose en contraataque o anticipando al oponente cuando entra a la distancia del atacante. Partiendo de allí surge cierta interrogante general que nos plantean determinar cómo sería el comportamiento de esas variables, tanto espaciales como temporales y espaciotemporales, así como también de los factores cinemáticos y dinámicos que influyen en esa ejecución técnica. Del mismo modo, surgen variables específicas de esos mismos factores cinemáticos y dinámicos, así como las variables dinámicas, fuerza, potencia y energía cinética. En cuanto al objetivo de la investigación, tenemos el objetivo general, que es determinar los factores cinemáticos y dinámicos que influyen en la ejecución del Yakuzuki. Como objetivos específicos tenemos determinar cuál es el comportamiento del centro de gravedad, amplitudes articulares de las extremidades inferiores y superiores, distancia recorrida por el puño e inclinación del tronco durante la ejecución del Yakuzuki. También vamos a determinar el tiempo de la ejecución y la velocidad máxima del puño de contacto, velocidad lineal de la cadera, lineal del hombro, ángulo de rotación del cinturón pélvico y escapular, velocidad angular del cinturón escapular y pélvico en la ejecución del Yakuzuki. El próximo objetivo es describir cuál es la fuerza resultante y la potencia, así como la energía cinética en la ejecución del Yakuzuki. Por último, tenemos correlacionar la velocidad del centro de gravedad, la energía cinética del sistema y potencia con respecto a la velocidad del puño. Justificación. Esta investigación va a servir para dejar basamento científico sobre el Yakuzuki mediante la descripción técnica y la relación de algunas variables, lo que determinará saber qué factores influyen directamente sobre la velocidad máxima de la ejecución de ese gesto técnico. Esto va a permitir a los atletas y entrenadores observar de manera clara y objetiva todos aquellos aspectos que deben tener en cuenta al momento de establecer los objetivos a alcanzar durante el entrenamiento, logrando tener una mejor perspectiva de las mismas y un perfeccionamiento como consecuencia de la eficacia más alta en el momento de un combate durante la competencia. Como aportes sociales tenemos mediante la socialización de resultados de investigación con los entrenadores y atletas en este deporte que pudieran influir en la mejora del rendimiento deportivo de los mismos. Asimismo, las instituciones deportivas se van a ver beneficiadas
ya que los resultados van directamente como apoyo a ese trabajo gubernamental que se va dando. Delimitación del estudio. El estudio estará conformado por un atleta perteneciente a una categoría de peso, selección de karate do del estado Barinas, clasificado a los Juegos Deportivos Nacionales. Esta investigación se llevará a cabo tomando en cuenta un método descriptivo correlacional, realizando la filmación bajo un protocolo de laboratorio. Se analizará la técnica del Yakosuki teniendo en cuenta las características biomecánicas y dentro de estas algunas variables cinemáticas y dinámicas. Se establecerán relaciones para observar qué variables pueden influir sobre el rendimiento de otras. Algunas definiciones como Karate Do, que significa el camino de la mano vacía, o un combatiente sin ningún armamento. Kumite, que es combate contra un oponente. Y Suki, que es golpe. Capítulo 2. Aquí hice algunas investigaciones tanto en revistas indexadas en el área deportiva, así como en buscadores especializados como Google Académico, Citizen, Cirrus, entre otros, y de algunas revistas como F Deporte, la Sociedad Internacional de Biomecánica, y me pude encontrar con investigaciones como la de Gallagher en el 2013, el cual reporta velocidad de la muñeca de 5.63 metros sobre segundo y tiempo de 213 metros sobre segundo. Márquez en el 2012, el cual realizó un estudio para determinar la velocidad del golpe del Yakosuki y la patada del Karate Do, reportó velocidades del Yakosuki de 9,2 metros sobre segundo. Yonet y sus colaboradores realizó una investigación del Yakosuki y reportó tiempo de 0.49 segundos, velocidad de la cadera de 0,91 metros sobre segundo y velocidad de la muñeca de 5.12 metros sobre segundo. Suwarwanda y colaboradores también realizaron un estudio biomecánico y reportaron velocidades en la cadera de 2,44 metros sobre segundo, hombro 4.61 metros sobre segundo y muñeca 7.65 metros sobre segundo. Del mismo modo, Tim y colaboradores en su estudio biomecánico realizado a un atleta de kata, reportaron velocidades del Yakosuki de 6,4 metros sobre segundo y una energía cinética de 45.75 joules. Hoffman y sus colaboradores en el 2008 en su estudio biomecánico reportaron velocidad de la cadera de 2.5 metros sobre segundo, velocidad del hombro de 2.9 metros sobre segundo y velocidad del puño de 8.4 metros sobre segundo. Viso en el 2008 reportó velocidad del puño de 8.24 metros sobre segundo, el tiempo de ese Yakosuki en 0.76 segundos, longitud de ese desplazamiento del pie que está adelante de 1.1 metro, ángulo de la rodilla 107 grados, derecha e izquierda 135 grados y de codo 176.9 grados. Ramírez y Martínez en el 2008 también en su estudio biomecánico en competencia reportaron velocidad del puño de 8.35 metros sobre segundo, cinturón pélvico de 4.83 rad sobre segundo y cinturón escapular de 5.90 rad sobre segundo. Marco teórico, historia del karate. El karate nace en Okinawa y se traslada a China. De allí va surgiendo este deporte por la necesidad que tienen las personas de allí de defenderse en ese momento de lo que es la invasión japonesa. De allí surge este nombre de mano vacía, ya que los practicantes no tenían esa posibilidad de usar ningún tipo de armamento, ya que estaba prohibido en ese tiempo. Kumite es combate contra un oponente y kata es un combate simulado, sin ningún oponente. Características del Yakosuki, fases de la técnica del Yakosuki. Esto según Viso en el 2008 menciona la fase de empuje del talón y fase final.
que son las fases que utilicé para realizar mi investigación. Biomecánica del Yakuzuki, fase del empuje del balón, del talón. Empieza con el empuje del pie atrasado, con esa fuerza que se traslada por la extensión, rotación del cinturón pélvico y escapular, así como la extensión de la extremidad superior ejecutora. Aquí se observa que solo desplaza el pie que está delante, es que se desplace, el resto hace movimientos de rotación para alcanzar a su oponente. Mecánica del Yakuzuki, trayectoria del golpe. Teóricamente se describe la trayectoria de ese golpe en una línea completamente recta sobre la horizontal. No debería tener proyecciones hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado o hacia el otro. Trayectoria del centro de gravedad. Igualmente debe ser lo más lineal posible, sin que haya ondulaciones sobre la vertical. El tiempo de aplicación de la fuerza. Si se tiene la cadena cinemática en una secuencia perfecta, el tiempo de la aplicación debe ser finalizar la rotación del cinturón pélvico y escapular, así como el contacto del golpe con el oponente al mismo tiempo, para que haya un mayor aprovechamiento de esa fuerza y por supuesto la aplicación de la misma. Cinética de los segmentos corporales, principios de coordinación de impulsos parciales. Aquí parte desde el momento en que inicia el empuje del talón, todos esos segmentos, lo que es piernas, muslo, tronco, en sus rotaciones, que le van a aportar a la velocidad en el movimiento de ese Suki. Transferencia de cantidad de movimiento lineal. Tanto los movimientos lineales del pie hacia adelante, rodilla adelantada, velocidad lineal de la cadera, así como de hombro, van a aportar velocidad. Si son aprovechados de la mejor manera, van a aportar velocidad a lo que es al puño en el momento de su máxima extensión. Comportamiento de las extremidades inferiores. El comportamiento de las extremidades inferiores es fundamental, ya que si el desplazamiento es completamente lineal, sin ninguna inclinación hacia un lado o hacia el otro, se permitirá aprovechar de una mejor manera el movimiento y con esto conseguir lograr impactar al oponente, que es el objetivo esencial de esta técnica. Para este estudio tomamos en cuenta parámetros segmentales inerciales de Dexter, el cual menciona 21 puntos anatómicos que inicia con el distal del pie derecho y finaliza con el distal del dedo medio de la mano izquierda. 21 puntos anatómicos que se tomaron en cuenta para poder describir completamente este gesto técnico, así como los segmentos corporales, que fueron 14, pie derecho e izquierdo, muslo derecho e izquierdo, pierna derecha e izquierda, brazo derecho e izquierdo, antebrazo derecho e izquierdo, cabeza, cuello y tronco. Las variables objeto de estudio. Tomamos variables lineales y variables angulares. Entre las variables lineales tenemos las espaciales, que fueron desplazamiento del centro de gravedad, ángulo de rodilla y codo, ángulo del tronco, proyección del puño. Temporales, tiempo de golpe desde la fase de empuje a la fase de contacto. Espacio temporales, velocidad del puño de la extremidad de ataque, velocidad lineal de la cadera, velocidad lineal del hombro. Entre las variables angulares tenemos las angulares espaciales, como la rotación del cinturón escapular, la rotación del cinturón pélvico, tiempo de rotación del cinturón escapular, tiempo de rotación del cinturón pélvico, y entre los espacios temporales tenemos velocidad angular del cinturón escapular, velocidad angular del cinturón pélvico. Entre las variables cinéticas abordamos energía cinética, potencia y fuerza total del sistema. Capítulo 3. Materiales y métodos. Metodología. Según la metodología nos regimos por una investigación de campo que, según Arias en el 2012, es cuando se recolectan los datos en el lugar donde suceden los hechos. En este caso, la investigación se recolectaron los datos en el sitio de entrenamiento del sujeto. El tipo de investigación descriptiva correlacional, que según Arias en el 2012 es un tipo de investigación que, aparte de describir ciertas variables, relaciona unas con otras. Diseño transversal, ya que se recogió
todos los datos en un solo momento. La muestra es un atleta de género masculino, peso menos 55 kilogramos, edad 17 años. Técnica de recogida de datos, fotogrametría, que según Gutiérrez y Cecilia se realiza cuando se utilizan equipos tecnológicos de videograbación, cámaras, cualquier otro para poder recoger los datos. Materiales. 2 cámaras de videograbación de alta velocidad, Casio Hexilin EXZR400, 2 trípodes, memorias de 8 GB, cinta métrica, escalas en 3 dimensiones 2x1x1, un computador portátil, software Human, así como editores de video, Excel, PowerPoint y software SPSS para el cálculo estadístico de ciertas variables. Procedimiento para llevar a cabo la recolección y procesamiento de los datos. Trabajo de campo. En el trabajo de campo pues se hicieron las grabaciones, también se obtuvo la frecuencia de muestreo, la velocidad de obturación de la cámara, desarrollo de las grabaciones y protocolo de las grabaciones. Antes de la grabación, para llegar a ese trabajo de campo, se contactó al atleta de estudio, se solicitaron los permisos, datos del atleta y zona de grabación. Durante la grabación se habló con el atleta, se preparó la zona de grabación y se realizó las grabaciones. Luego de la grabación viene el trabajo de laboratorio, que fue descargar los videos de la computadora, la edición de los videos, se copiaron los videos editados al software Human, se seleccionó el modelo mecánico de 21 puntos y 14 segmentos anatómicos, sistema de referencia para los cálculos de las distintas variables, se utilizó el sistema de referencia en 3 dimensiones de 12 puntos, digitalización de forma manual punto por punto, suavizado las curvas de la ejecución técnica del atleta mediante Waterwork and Filter. Capítulo 4, resultados. Cuadro número 3, desplazamiento del centro de gravedad. Se observa allí que el centro de gravedad realiza desplazamiento tanto en eje X como en el eje Y. No adecuado, ya que eso nos permite aprovechar la velocidad de una sola dirección, que debería ser solo sobre el eje X. La figura número 19 muestra el curso óptimo de aceleración del puño de la extremidad de ataque. Se observa que en las 3 ejecuciones el deportista realiza un movimiento hacia arriba y no en dirección recta hacia adelante sobre la horizontal, no lo realiza movimientos o una inclinación hacia la vertical de forma ascendente. Eso va a perjudicar al alcance de ese puño y a que lo haga de una forma más rápida. El cuadro 9, velocidad del puño y la extremidad ejecutora, se observa el promedio de 10.1 metros sobre segundo como velocidad máxima, y donde Viso en el 2008 muestra 9,8 metros sobre segundo, Ramírez y Martínez en el 2008 de 8.35 y Gallagher de 7 metros sobre segundo. Se observa que la velocidad que obtuvo el atleta está por encima de las reportadas por estos autores. El cuadro 16, velocidad angular del cinturón escapular. Se observa allí la velocidad radiana sobre segundo y la velocidad obtenida en las 3 ejecuciones de 4.05 rad, que es en la primera, y la más baja en la ejecución 3 con 3.88 rad. Lo que está por debajo de lo reportado por Ramírez y Martínez de 5.90 rad sobre segundo. Velocidad angular del cinturón pélvico con un promedio de 2.12. Igualmente se encuentra por debajo de lo reportado por Ramírez y Martínez en el 2008. La velocidad promedio de estas 3 ejecuciones fue de 2.12. Energía cinética durante la ejecución del Yakuzuki. Se observa los resultados que la energía cinética en el movimiento Yakuzuki, cuyo valor más bajo es de 86.4 joules y el valor más alto de 169.5 joules, con un promedio de 129.2 joules. Lo que se encuentra por encima de lo reportado por Timmy y colaboradores en el 2011, que fue de 45.75 joules en el Yakuzuki.
Cabe mencionar que estos investigadores tomaron como muestra a un atleta de género femenino y de especialidad de kata. Se tomó estos datos para referenciar porque los otros autores no presentaban estos datos en sus investigaciones. Fuerza total del sistema del Yakuzuki fue la más baja de 400.99 y la más alta de 803. Este dato es de suma importancia porque permite ver cuál es la fuerza que requiere un atleta para desplazar esa masa a una distancia dada. También se puede tomar como referencia para realizar planificaciones sobre el trabajo de fuerza o extremidades inferiores. Esta es otra variable que decidí tomar y tampoco encontré referencias con respecto a ella, pero me parece importante tener aportar este resultado de esta variable. En el cuadro 20, la potencia aplicada por el atleta en la ejecución del Yakuzuki. Se observa que la más baja es de 216.74 watts y la más alta 302.35 watts. Se observa que los resultados cuyo valor máximo es el 302 watts y el valor mínimo de 216. Dicha variable es fundamental para este deporte porque permite relacionar el trabajo que el atleta realiza en un tiempo determinado, y esta variable se relaciona con la variable fuerza tratada en el cuadro 19. Cuadro 21, correlación entre las variables energía cinética y velocidad del centro de gravedad del sujeto. Aquí podemos observar que hay una correlación directa entre la energía cinética y la velocidad del centro de gravedad del sistema de 0,99, teniendo un nivel de significancia de 0,05, lo que implica que las variables comparadas tienen relación directa y cercanas a 1 y un margen de error que está por debajo de 0,05. Correlación entre las variables velocidad del puño y potencia. Observamos que hay una correlación de 1, teniendo un nivel de significancia por debajo de 0.01 cuando la n es 3. Esto aplica que las variables comparadas tienen relación directa y cercanas a 1 y un margen de error que está por debajo de 0.01. Capítulo 5, conclusiones y recomendaciones. Atendiendo el comportamiento del centro de gravedad, el deportista debe realizar la ejecución del Yakuzuki de forma que realice un movimiento descendente sobre la vertical y no asimismo sobre la horizontal, lo que no permite el aprovechamiento de la velocidad del mismo a favor de la dirección del golpe. La velocidad angular promedio del cinturón escapular lograda por el atleta entre las tres ejecuciones se encuentra por debajo de otros autores que reportaron velocidades angulares por encima de 5 rad. Quiere decir que si aprovechara esta velocidad angular, incrementara esta velocidad angular, su velocidad del puño total sería muchísimo mayor. Tomando en cuenta la variable energía cinética, se determinó que la energía promedio de los tres es de 129, valor que estuvo por encima de los datos registrados. Por encima de los datos registrados puede verse a que el sujeto de estudio de estos investigadores fue un atleta de kata y no de kumite, y aparte de género femenino, y el que yo utilicé es masculino, valor que tomé como referencia ya que no pude encontrar otros valores. La fuerza total aplicada por el atleta fue de 803,4 newton. Tampoco se pudo realizar comparaciones porque, como lo mencionaba anteriormente, ese es otro aporte que estoy haciendo allí en cuanto a la fuerza, ya que es sumamente importante porque de esta fuerza total aplicada va a depender tanto la generación de planes de entrenamiento como poder aplicar ciertos tests que puedan medir y que puedan saber y medir la mejora o no de esta aplicación de la fuerza en cuanto a la suma total del movimiento de segmentos corporales. Y en cuanto a la correlación de las variables de energía cinética y velocidad del centro de gravedad, se evidencia que existe una correlación directa y significativa entre las mismas, lo que se corresponde físicamente a que el atleta incrementa la velocidad del centro de gravedad y hay un incremento de energía cinética. Asimismo, se encontró relación entre las variables velocidad del puño de ataque y la potencia generada en el mismo. Se evidencia que existe una correlación directa y significante. Quiere decir que entre la velocidad, entre haya mayor potencia, habrá por supuesto mayor velocidad.
Recomendaciones. La número 1. El atleta debe realizar el desplazamiento del centro de gravedad lo más cerca a la horizontal sin movimientos ondulatorios. 2. Realizar la proyección del golpe de manera lineal con respecto a la horizontal. Esto permite alcanzar al objetivo en menor tiempo posible. Mantener el tronco totalmente sobre la vertical sin inclinaciones tanto en el plano sagital como frontal. Tomar en cuenta los aspectos antes mencionados, inclinación del tronco y movimientos ondulatorios del centro de gravedad, que inciden en el tiempo de desplazamiento del centro de gravedad. Tomar en cuenta que la velocidad del puño de la extremidad de contacto no solo se obtiene con una extensión rápida de la misma, sino que hay segmentos que también aportan velocidad a ese movimiento. Incrementar la velocidad de la cadera teniendo presente que mayor cantidad de movimiento, tanto ondulatorio como en vectores opuestos al movimiento, reducen la velocidad considerablemente. Incrementar la velocidad del hombro, teniendo en cuenta que el tronco debe moverse como una unidad, es decir, la cadera y los hombros deben rotar de forma secuencial para aprovechar al máximo la suma de velocidades parciales de cada segmento corporal. Tener presente que el cinturón pélvico y escapular en esta técnica debe moverse como una unidad. Se evidencia porque la diferencia en el ángulo de rotación no debe ser tan marcada como se observa en los datos obtenidos, variable que indica que se está haciendo un movimiento de forma aislada. Incrementar la velocidad angular, lo que le permitirá aumentar la velocidad tangencial generada en dicha rotación. Tomar en cuenta que el Yakuzuki es un ataque que se realiza aprovechando el movimiento de rotación de forma secuencial, lo que incrementa la fuerza de impacto, asimismo la energía cinética y la potencia. Muchas gracias, espero haya sido explícito. Cualquier duda me la pueden hacer llegar. Nuevamente muchas gracias por prestarme la atención.